Buenas tardes, gracias a todos y a todas por venir, por acompañarnos esta tarde, gracias a la Embajada también por estar aquí. Las elecciones que hay, la primera vuelta de las elecciones que hay en El Salvador el próximo día 3 nos dan una excusa perfecta para hablar no solo del panorama electoral y del panorama político en el país, pero también para hacer un repaso a la actualidad y a los desafíos que tiene el país en los próximos años. Para eso tenemos una mesa formada por Salvador Martí Puig, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona, María del Mar Martínez Rosón, que es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, y Daniel Rodríguez Suárez, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y que, según estábamos hablando ahora, se incorpora también a la Universidad de Girona próximamente. Hasta hace no mucho parecía que las elecciones iban a seguir la pauta tradicional desde el año 1994 de alternancia en el poder cada X años del partido de la derecha, Arena, y el partido de la izquierda, el FMLN. Sin embargo, apareció un nuevo candidato que parecía hace unas semanas que tenía todas las posibilidades de ganar. La distancia, sin embargo, con el siguiente se ha reducido en las últimas semanas también. Cuento solo esto para decir que nada puede darse por sentado y que hay una renovada emoción en los resultados de estos comicios. Me gustaría, si os parece, que empecemos por ahí, que comentéis un poco cuál es el panorama electoral, qué es lo que está en juego y qué os parece a vosotros. Si al final la heterodoxia que puede representar Bukele tiene las de ganar por encima de la tradición que podría representar Calleja. Empezamos por ti, Salvador. Muy bien. Hola. En primer lugar, como siempre, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Casa de América. Gracias también a todos ustedes por venir. Un día frío de invierno, ¿verdad? Hasta aquí. Me dijeron que preparara 5 minutos, 6 minutos primero, eso me dijeron, y voy a intentar responder en base a lo que preparé, ¿no? Y yo creo que estas elecciones en El Salvador son muy relevantes, son muy importantes. Efectivamente, todas lo son, ¿verdad? Pero estas son especialmente relevantes, yo diría que son elecciones críticas. Hasta cierto punto tienen algunos elementos fundacionales, como lo tuvieron las elecciones del año 94, que se llamaron las elecciones del siglo, ¿verdad? ¿Por qué son importantes y por qué creo que son críticas? En primer lugar, porque cambian la lógica electoral de los últimos 30 años. Sí, hace 3 décadas siempre habría 2 formaciones que tenían básicamente el 80% del voto y además no solo eran 2 formaciones importantes, sino que representaban de forma consistente 2 ideologías y 2, en principio, concepciones de país. Esto parece que ha llegado a un punto, digamos, de final, parece que esto no va a ser así, por la llegada de un relativo outsider. Era relativo outsider porque todo el mundo sabe que Nayib Bukele viene de ser alcalde de 2 municipios por el Frente Farabundo Martí. Sin embargo, tenía una agenda personal muy clara y, por lo tanto, también una agenda personal hasta cierto punto separada del partido, de su ideología y también del aparato, ¿verdad? Y el hecho de la llegada de un outsider, de una persona que utiliza un partido como plataforma. Es decir, no podemos decir que Nayib pertenece a Ghana, ni que Ghana, digamos, le pertenece a Nayib, sino es una especie de acuerdo de utilización mutua y, por lo tanto, son elecciones críticas porque por primera vez hay un partido, una plataforma que parece que va a ganar, pero que es instrumental, que tiene como eje fundamental una persona y es un discurso totalmente, digamos, basado en un cierto carisma, una cierta renovación, en unas ciertas ideas, si bien es probable que si gana le sea muy difícil gobernar, porque ya lo hemos visto en otros sitios donde hay mayor Estado y mayor burocracia, dícese de, por ejemplo, Francia con Macron, que una vez una persona llega al poder, si no tiene un buen aparato, una buena administración, un buen encaje territorial,
puede conllevar a futuro una gran frustración. Esto, digamos, es lo primero. Y solo quisiera decir que es probable que haya segunda vuelta, porque si bien parecía que iba a ganar, las encuestas muestran tendencias. Las tendencias es que, aunque estaba en primer lugar, no tenía tanta ventaja, también las encuestas muchas veces subestiman el voto en el territorio más alejado, porque evidentemente tienen menos capacidad de poder obtener información de los lugares más alejados, a la par que tanto Arena como el Frente Farabundo tienen aparato en el territorio, mientras que la plataforma más personalista Bukele no la tiene. Tengo más cosas, pero yo creo que iremos desgranándolas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por esta primera panorámica. Mar, ¿compartes el análisis de Salvador? Sí, comparto en principio pues muchas de las ideas que él ha planteado, ¿no? Es verdad que estas elecciones, y si se cumplen al final las expectativas que venimos viendo en las distintas encuestas, pues que el hecho de que Bukele gane la presidencia va a marcar un punto de inflexión, ¿no? Es el fin del sistema político salvadoreño como lo hemos conocido, el fin del bipartidismo desde el punto de vista presidencial y en elecciones presidenciales, ¿no? Así que esto va a marcar un punto de inflexión y no solo es una diferencia desde el punto de vista partidista, sino también yo creo que desde el punto de vista ideológico, ¿no? Tanto Arena como el Frente han representado los dos extremos ideológicos y Bukele aparece como una posición más centrada, ¿no? Por supuesto, para los del Frente, Bukele es alguien que está casi al lado de Arena, para los de Arena es alguien que está no tan lejos como el Frente, pero sí está en la izquierda. En cualquier caso, ¿no? Esas dos ideas acaban, digamos, posicionándole una posición más centrada. Y creo que también las distintas encuestas de opinión sobre la ciudadanía salvadoreña muestra que a lo largo de estos últimos 30 años la ciudadanía está más centrada. Así que las posiciones ideológicas de centro, ese porcentaje de personas ha ido creciendo. Así que tiene sentido en ese cambio ideológico de la ciudadanía que apuesten también por un candidato que está ideológicamente más centrado, ¿no? Así que hay un cambio en los partidos, ¿no? En las posibilidades de estos dos partidos. Va a haber un cambio también ideológico si al final se pueden, ¿no? Se corroboran lo que dice las encuestas, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura o de la logística de las elecciones, creo que van a ser unas elecciones más tranquilas que las del año pasado y probablemente más tranquilas que las anteriores también presidenciales, ¿no? Las anteriores elecciones del año pasado fueron elecciones legislativas, son unas elecciones complicadas porque además tienes elecciones locales, elecciones al Parlamento Centroamericano, son muy complejas de hacer el recuento, ¿no? Y sin embargo esta es una elección sencilla, al final solo hay una papeleta, 7 partidos, 7 banderas, es fácil de contar, ¿no? Y en comparación con las elecciones anteriores presidencialistas del 2014, también probablemente sean más tranquilas, ¿no? Las anteriores elecciones fueron unas elecciones donde hubo una diferencia de votos muy estrecha, en las que el candidato de Arena no aceptó de manera inmediata los resultados, que fueron complicadas, ¿no? Así que yo creo que estas elecciones van a ser más tranquilas, incluso si hay segunda vuelta, ¿no? Incluso si esa distancia no es tan amplia como algunas de las encuestas decían. Desde el punto de vista de la participación, también el hecho de que ahora estén diciendo que no hay tanta diferencia también puede ser positivo para animar la participación, ¿no? Las encuestas que decían que había mucha distancia y que probablemente no habría segunda vuelta también desincentivan a la gente, ¿no? Es algo que, bueno, ya está hecho, va a ganar Bukele, ¿para qué me voy a molestar en salir a votar, ¿no? Así que creo que si en estas últimas empieza a decir que Bukele no está tan seguro de que gane en primera vuelta, puede animar la participación, que en general en el país es muy baja a pesar de que el voto es obligatorio, ¿no? Para el futuro, igual que Salvador, creo que Bukele tiene al menos, si gana las elecciones, 2 años complicados, ¿no? Dentro de 2 años volverá a haber elecciones legislativas, así que va a tener en el año y medio que tenga que tomar varias decisiones. Él, su partido y los demás partidos, ¿no? Así que vamos a ver cuál es la relación que tiene Bukele con Ghana, Bukele con el partido que quiere formar o que formó, si continúa por ahí, si va a seguir
con gana y qué es lo que va a hacer Arena y el frente a esta nueva situación, ¿no? Van a tener que asumir procesos internos de reestructuración del partido y van a tener también que decidir en la asamblea si van a negociar o van a hacer oposición a Bukele, ¿no? No. Y si él va a aprovechar ese enfrentamiento con la asamblea para digamos, hacer campaña electoral de cara a las próximas legislativas, ¿no? Así que ahí hay dos aspectos. Uno, cada uno de los partidos, sus procesos internos, y dos, cómo en la Asamblea se van a llevar entre ellos pensando en las próximas elecciones legislativas y en que Bukele al final tiene un partido ahora mismo que le apoya, que es Gana, que solo tiene 10 diputados en un Parlamento con 84 diputados, ¿no? Así que, digamos que todos van a tener que tomar decisiones a partir de que se cierren las elecciones en la primera o la segunda vuelta. Daniel, ¿tú también crees que va a haber una segunda vuelta? Pues no te sabría decir, la verdad. Bueno, para analizar estas elecciones yo creo que tiene que haber una mirada hacia el pasado inmediato, que como bien dice Salvador, arranca en el 94, con los gobiernos de Calderón Sol, que lo que hacen es poner en funcionamiento los acuerdos de paz del 92. Después, dos presidencias, la de Francisco Flores y después la de Elías Antonio Saca, presididas por la agenda neoliberal en la época del menor de los Bush, en un periodo muy duro, de una derecha muy militante, todo hay que decirlo. Sobre todo a partir del 2001, hay que recordar que Francisco Flores es el que, bueno, es de los pocos gobiernos que apuesta por el golpe en el 2002, Venezuela. Salvador es el país que más apoya tanto política como militarmente a los Estados Unidos. Después la agenda en el 2004, con las presidenciales del 2004, la agenda de Saca también es de una carta claramente neoliberal, y después en el 2009 llega el cambio que valida el cambio político, ¿no? En el 2009, bueno, hay que revertir y se me permite la expresión, los destrozos de las dos legislaturas anteriores, y llega por primera vez al poder Farabundo Martí. Farabundo Martí, que aquí habría que hablar ya de lo que sucedió en el 72, no vamos a llegar a tanto, ¿no? Pero bueno, por primera vez hay un gobierno que viene subido en la ola rosa. En el 98 llega Chávez al poder, en el 2002 llega Lula, después en el 2004 Tabaré Vázquez, 2005 Evo Morales, en el 2006 Chile, Nicaragua y Ecuador. En el 2008 Zelaya comienza a cambiar, rompe el marco del Partido Liberal en Honduras y, bueno, también sale Fernando Lugo en Paraguay. Entonces, el momento era propicio, además tenía un abanico de posibilidades amplio dentro de la ortodoxia de la izquierda que había en ese momento. Y bueno, después de dos legislaturas, después de dos periodos presidenciales del Farabundo Martí, hay una cierta decepción. Y estas nuevas presidenciales que vienen con un candidato, un outsider, que bueno, es un hombre expulsado al final del 2017 del Farabundo Martí y que se ha subido en una escisión de Arena para tratar de llegar a la presidencia del país. Y que todo parece indicar que va a romper el bipartidismo. Lo que va a suceder después, complicado. Como bien decía la compañera, lo tiene complicado, por lo menos en estos dos primeros años, porque con un 12% de presencia con un partido que tiene nada más un 12% de presencia en la Asamblea, lo va a tener muy complicado. Además, en la segunda vuelta, si es que la hay, el Farabundo Martí no va a hacer tampoco ningún tipo de apuesta por él. Entonces, y bueno, después, claro, es un personaje cuando menos inquietante por todo lo que ha sucedido en los 3 últimos meses, con un programa y una campaña que ha estado presidida por el Gobierno, por el rechazo a debatir con el resto de los candidatos, por el rechazo a conceder declaraciones a aquellos medios más incisivos y, en fin, a mi modo de ver, yo creo que es un personaje inquietante y que no se sabe muy bien por qué lado va a ir. O sea, es un hombre expulsado del Farabundo, pero que se presenta en una escisión de Arena. Entonces veremos a ver lo que sucede. A mí me llama mucho la atención que se le llame outsider, precisamente porque es un hombre que lleva toda la vida dedicado, toda la vida, tampoco es tan mayor, pero dedicado a la política, ¿no? Algunos analistas han querido ver en la llegada de Bukele,
no todavía al poder, a la política, una muestra más de esa tendencia que hay no solo en América Latina, sino en todo el mundo, de gente que no ha tenido que ver con la política y que surge precisamente como reacción contra la política. Creo que en el caso de El Salvador está claro que es sobre todo contra la corrupción, que ha permeado a todos los partidos y que ha sido muy, muy obvia, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, enlazando con lo que decías ahora, Daniel, ese centro que describías, Mar, sobre qué ideas se basa. Porque es difícil saber qué propone, ¿no? Más allá del carisma, más allá de un fantástico uso de las redes sociales y de los medios de comunicación, ¿me podríais decir alguno qué tipo de ideas defiende Bukele para su programa político? Si seguimos el orden de intervenciones, yo no voy a decir cuáles son sus ideas porque es difícil, digamos, dar respuesta sensata a esta pregunta, pero sí es cierto que una de las cuestiones más inquietantes y sorprendentes de las elecciones es que si uno mira la campaña, los temas de la campaña no son los que uno pensaría que en un país como El Salvador debían de estar en la mesa. Es decir, no se habla de seguridad, que fueron los grandes temas. El tema de la seguridad fue el tema de los últimos, bueno, es aún hoy la realidad, digamos, más cruenta, pero durante los últimos 25 años todas las elecciones tenían en la agenda el tema de las maras, la seguridad, y hoy ha desaparecido. Es una cuestión, digamos, sorprendente como mínimo. Tampoco se habla demasiado de otro tema que es crucial, es el tema de migrantes y remesas, en una agenda en la que acaba de haber las caravanas de migrantes. Es más, los salvadoreños, muchos de ellos se piensan que es una cosa de los hondureños, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que las caravanas de migrantes y buena parte de la migración hacia el norte, hay personas de todo el Triángulo Norte, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, a la que se le están sumando nicaragüenses últimamente. Y otro tema que, bueno, es decir, no aparece ni migrantes ni remesas y de forma muy esporádica aparece el tema del desarrollo, pero de una forma que se invoca como un poquito, no sé si heterodoxa o casi mística, ¿no? Se habla de las personas, del desarrollo humano, pero poco más. Por lo tanto, tengo la sensación que es una campaña en la que no se habla de políticas públicas, no hay temas de agenda que tengan que ver con la realidad, y se basa en personalidades, se basa en redes sociales, en imágenes y en discurso fácil, muchas veces también acusando de ineficacia y corrupción, ¿no? Son los dos grandes temas. Eso es sorprendente, ¿no? Y es tan sorprendente como la edad de los candidatos. Nayib nace en el año 81, es decir, estamos hablando de la ofensiva final del FMLN, es el año 81, él nace, digamos, Calleja es del 76 y el mayor es Hugo Martínez del 68. Estamos hablando ya de una generación joven y parece que se basa mucho o demasiado en el perfil de los candidatos, en sus ideas, en cuestiones que tienen más que ver con acusar el pasado que construir el futuro. Con todo, yo quisiera introducir un tema que creo que es peligroso a futuro, y es el tema de que hasta ahora El Salvador aparecía en casi todos los informes y análisis como un régimen político que, a pesar de la violencia, que a pesar de la pobreza, a pesar de todos los temas que sabemos, había conseguido tener una cierta institucionalidad, con un sistema de partidos cohesionado, con partidos, digamos, con unas ideologías consistentes, y que precisamente eso hacía que había equilibrios institucionales, que en el fondo tenía que ver con correlaciones de fuerzas y contrapesos. Si eso se quiebra, podemos ir hacia el escenario guatemalteco. Es decir... Perdona, ¿por qué crees que se puede quebrar, incluso en este escenario? Porque la correlación de fuerzas, por ejemplo, hoy, de la Sala Constitucional, de el perfil del fiscal general y todos los organismos autónomos que tienen que hacer controlaría, mientras hay un bipartidismo sólido en unas formaciones de izquierdas y derechas, puede haber un cierto equilibrio en el sentido de pesos y contrapesos. Si esto se quiebra
y todo tiene que ver con lealtades personales y ambiciones, sin plataformas políticas y orgánicas, sino más bien en temas un poquito de mercadeo, es probable que al final termine cooptando todo el poder el statu quo, que es un poquito lo que hace tiempo ha ocurrido en Guatemala y, digamos, bueno, de todas formas es una tendencia. Digamos, una tendencia que en las elecciones parece muy bonita porque viene gente nueva, con sangre nueva, ideas nuevas, sin partido, sin plataforma, sin programa. Todo eso es muy bonito el día de las elecciones, pero una vez están en el poder, como hay, digamos, vacío, lo rellena el statu quo, ¿no? Y esto parece una tendencia en América Latina y no solo en América Latina. Mar, se ha comentado también, lo habéis comentado de alguna manera los tres, lo complejo que sería para Bukele gobernar en estos 2 años, precisamente porque no tiene no solo mayoría, sino tiene una posición muy frágil, tendría una posición muy frágil en la Asamblea. Por otra parte, lo acabas de mencionar tú también, parte de la distancia que podía tener se puede haber reducido por su negativa a aparecer en medios, por su negativa a hablar, a dialogar, por ser percibido con una cierta arrogancia, cuando sería más necesario que nunca. ¿Cómo ves esta situación, ¿no? Un líder carismático y aislado, que realmente es así como lo está empezando a percibir la gente? ¿Hay alguna posibilidad de que eso lleve a algún lado políticamente en El Salvador? Bueno, supongo que estratégicamente ellos habrán pensado que era mejor no acudir a los debates, ¿no? Cuando había debates, él ha salido por otro lado presentando su plan de gobierno, el plan Cuscatlán y todas estas ideas que tenía para el país, ¿no? Así que él, digamos, estratégicamente han decidido no debatir con otros candidatos, quizá pensaban que se diluía su fuerza o que, bueno, no sé, que no quedaba tan bien. Si le va a perjudicar eso electoralmente es difícil de saber, ¿no? Porque yo creo que él ha generado mucho entusiasmo desde hace 1 año para acá, ha venido creciendo, aumentando sus porcentajes. Y como dice Salvador, él se basa en la idea de vosotros ya habéis estado en el gobierno, 4 gobiernos de Arena, 2 del Frente y estamos como estamos en el mismo lugar, ¿no? No ha disminuido la violencia, la situación económica no está mejorando, entonces ese es un aspecto. La otra idea de que vaya por su cuenta, y enlazando con algo que mencionaba Salvador, ¿no? de la sala y cómo la cuestión del tribunal ha tenido tanto efecto en el sistema electoral, los cambios que se han hecho en el sistema electoral también favorece a estos versos sueltos, ¿no? El hecho de que se haya cambiado una lista cerrada por una lista abierta, pues estás perjudicando la fortaleza de los partidos. Entonces es algo que hay que asumir, ¿no? El cambio en la papeleta, en cómo se vota, hace que puedan ir candidatos solos y vender sus ideas, su carisma, su honradez, lo que sea, la característica que quieran, ¿no? Así que el sistema o el diseño institucional está ayudando a que esto sea cada vez más habitual, no solo digamos, en lo legislativo, pero que también se va a ver en lo presidencial, porque los partidos van a perder esa fuerza para encorsetar y tener a la gente controlada, a los candidatos, ¿no? Así que es algo que puede suceder no solo en un partido, sino que puede suceder en todos y más mientras que se mantenga una lista abierta. ¿Y puede soportar el país, entre comillas, una inacción política durante 2 años? Pues no lo sé, lo dudo, la verdad, lo dudo. Los países tienen mucha resistencia, creo, Tienen mucha ¿no? resistencia, Porque viendo sí, Guatemala, tienen mucha que ha resistencia. mencionado Salvador, si Guatemala aguanta... Hombre, lo que llama la atención de la campaña, y esto llama poderosamente la atención, es que, bueno, pues ni la migración ni la violencia han estado muy presentes, sobre todo con estas 2 oleadas que ha habido, la de finales del año pasado y la de este, 2 caravanas enormes, después como, y igual es una exageración lo que hago, pero como, por ejemplo, en los enfrentamientos que ha habido dentro de la administración norteamericana, Trump ha tomado como rehenes a los salvadoreños,
a través del estatus de protección temporal y de la acción diferida para los llegados a la infancia, como mecanismo de intercambio con los demócratas para que, bueno, arrimen los dineros para construir el muro, y necesita, al parecer, 5.700 millones de dólares. Y esto, por ejemplo, ha tenido muy poca presencia y yo creo que es una cosa muy importante. Después, el enfrentamiento que ha habido entre Estados Unidos y China en relación a El Salvador, que no se debe de olvidar que ha reconocido a China y, bueno, ha apostado por el plan principal de la política exterior china, que es una sola China. Y esto ha tenido repercusión, ha tenido muy poca repercusión, sobre todo cuando generó un enfrentamiento entre el gobierno de Sánchez Cerén y el presidente de la Cámara Legislativa, que rechazó inmediatamente la postura que había adoptado el gobierno y dijo que ellos no estaban de acuerdo. En fin, todos estos aspectos que yo al principio pensé que esto iba a tener un peso trascendental dentro de la campaña, porque hay que tener presente que la violencia y la migración son temas que siempre han estado presentes desde el 94 para acá en las campañas tanto legislativas como presidenciales en El Salvador. Pero la dependencia y lo sujeta que está la política doméstica salvadoreña a los vaivenes del exterior, esto es una cosa bastante importante. Y solo hay que tener en cuenta, por ejemplo, los casos de corrupción durante los gobiernos de Arena, sobre todo los gobiernos de Francisco Flores y de Saca, el peso que tuvo, los dineros que llegó Taiwán en cómo medraron las corruptelas durante aquellos 10 años. Y sin embargo esto no está teniendo peso, no está teniendo peso la migración y no está teniendo peso el contexto internacional. Porque sí que es cierto que Sánchez Cerén llega a la presidencia cuando toda esta ola rosa de la que hablábamos se está desmoronando del 2014 a 2016. En el 2014 empieza la debacle de Venezuela. Empieza en realidad tras la muerte en el 2013 de Chávez, pero empieza aquí. En el 2016 está todo lo que sucedió en Brasil también, que Brasil tuvo una posición muy importante también dentro de Centroamérica, con una política exterior de Centroamérica controvertida porque sí que si tenía una política a medio largo plazo de posicionamiento ideológico, una aproximación con los movimientos de izquierda dentro de Centroamérica, también había una aproximación a través de las grandes empresas brasileñas en Centroamérica que han generado también problemas. La constructora Odebrecht también está metido en muchos de los casos de corrupción que se están sabiendo ahora de Salvador con sobornos a políticos. O sea, es así, directamente hablando. Entonces, esto yo creo que ha tenido muy poco peso en la campaña. O a mí, yo por lo menos en lo que yo he visto, no lo he visto. Inmigración y corrupción creo que sí. Bukele sí que ha hablado de corrupción y del fin del bipartidismo, pero desde un aspecto mucho más trivial o mucho más simplista, si se me permite, sin entrar al grado. Probablemente no puede entrar al grado porque él forma parte de una formación que está también mellada por la corrupción. No hay que descartar que cuando se gana en el 2010, viene a caballo de Saca y de Guillermo Gallegos, el que fue presidente de la Sala Legislativa, que estaban también trazados por la corrupción de aquellos años. Entonces es alguien que tampoco puede hablar con mucho criterio de la corrupción porque él está dentro de la salsa también, por decirlo de alguna manera. Y esto sí que es lo que me parece. Ahora, la capacidad que va a tener para aguantar 2 años va a ser difícil, porque hasta que no haya unas nuevas elecciones, en función de la capacidad que tenga de seducción, de aquí a las próximas legislativas dentro de 2 años, sí que puede tener una presencia destacada dentro de la Asamblea Legislativa, pero hoy por hoy no la tiene. Tiene una presencia insuficiente y tendrá que apoyarse o bien en Arena, que es la casa madre de su partido, o bien en sus antiguos compañeros de viaje en el Farabundo Martí, y de ellos va a depender en estos próximos años, en este año y medio, 2. Quiero ahora que entremos en la profundidad Vale. de los temas, no solo en la campaña, sino en dónde está y cómo avanzar en determinadas cuestiones, ¿no? Yo creo que la primera que permea todo es la corrupción, porque varios presidentes han sido encausados, encarcelados, etcétera. Me gustaría que compartierais con nosotros un poco qué se ha hecho, qué se está haciendo en El Salvador para luchar contra la corrupción y qué más se puede hacer, independientemente de quién llegue al poder. ¿Quién se atreve? Mar. Es la pregunta más difícil. Es muy difícil, ¿no? Creo que es inevitable la corrupción en cualquier sistema político
y El Salvador no va a ser una excepción, ¿no? Como decía él, los últimos presidentes tienen todos problemas de corrupción, algunos con sentencias, otros sin ella, y siempre va a ser un problema. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues está claro que no es suficiente lo que se ha hecho y hay mucho que se puede hacer. Y creo que en esto los ciudadanos también han incorporado la corrupción como un problema, ¿no? Si bien el primer problema para la sociedad salvadoreña es la seguridad, es la violencia, la corrupción ha empezado a aparecer en los últimos años, ¿no? Así que entre la violencia, la situación económica y la corrupción tenemos que entender toda esta situación en la cual se está rechazando a Arena y se está rechazando al Frente. La capacidad que va a tener Bukele para vender cualquier tipo de propuesta anticorrupción pues también va a ser limitada, como hemos dicho, en estos 2 primeros años. Sí. Pero yo creo que le puede sacar partido de cara a las elecciones legislativas. Salvador, ¿tú querías añadir algo? Sí, yo no sé si lo voy a decir, es un poquito deprimente, ¿verdad? Pero es que tengo la sensación de que en Centroamérica en particular, en América Latina, pero en todo el mundo, aquí también, ha estallado la bomba del tema de la corrupción, ¿no? Y todos nos rasgamos las vestiduras, pero tengo la sospecha de que en muchos países, y ahora en El Salvador, Centroamérica, ¿no? En toda América Latina, ha habido una concepción del Estado como botín, ¿no? Es decir, eso forma parte casi de una forma endémica de percibir los recursos públicos, ¿no? Si uno va por muchos lugares, dicen que un político pobre es un pobre político y que si no tienes el poder no te aprovechas de él, pues ¿para qué, no? Es decir, y yo lo que quiero exponer es que por un lado hay una tradición histórica y por otro hay un bagaje cultural, donde lo público y lo privado, las fronteras entre lo público y lo privado se desdibujan y donde hay prácticas que han formado parte del ADN clásico de la forma de gestionar el Estado, ¿no? Claro, en la dictadura pues era obvio, nadie podía denunciarlo y si miramos a lo largo de la historia de la independencia, de estos países como repúblicas, pues como han vivido en buena parte de los tiempos, bajo regímenes autoritarios, eso es una práctica habitual, simplemente, la gente, no sé si me explico, ni le pasaba por la cabeza tildar eso de corrupción, ¿no? Esas prácticas, mucho más sofisticadas, se han venido manteniendo, ¿no? Y claro, cuando de golpe empezamos a hacer una especie de accountability y empezamos a fijarnos en la forma de operar, en los intereses, en las asignaciones de presupuestos, en todo, pues lo que nos llevamos las manos a la cabeza porque todo el mundo está pringado, ¿no? Es decir, en ese sentido, eso también lo observamos en España, lo observamos en Cataluña, lo observamos en Europa, lo observamos en América Latina, pero yo lo que quiero exponer es que hay una parte que se tiene que replantear la cultura política y replantear un poquito cuál es la función del Estado y la relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿no? Que hasta ahora, pues yo tengo la sensación que este proceso no se ha hecho y no se ha hecho en muchos espacios y es hora de hacerlo. Bukele critica la corrupción, pero buena parte de su administración como alcalde de San Salvador, casi todas las concesiones sobre eventos públicos tienen que ver con sus empresas y por lo tanto, ¿cómo este señor nos va a decir? Yo tengo la sensación de que el Estado como botín es una tradición que viene de la colonia y se mantiene, se sofistica y ahora tenemos que pensar, el Estado ha pasado a ser un monstruo, teóricamente a un servidor de los ciudadanos y claro, ¿qué hacemos con el monstruo? Lo domesticamos, le damos al piste, lo adelgazamos, lo hacemos saltar por el aro, todo eso es un tema, gordo, ¿no? Por un lado. Por lo tanto, lo único que digo es complico las cosas
Pero eso yo creo que es un tema que en El Salvador ocurre, pero ocurre evidentemente en muchos otros espacios. Y en América Central, donde la riqueza se concentra en pocas familias y en el Estado, ¿qué otro espacio hay para poder, digamos, vivir? Pues bueno, la gente lo que hace es, digamos, las grandes familias evaden y los que no pueden evadir chupan de la teta, ¿no? Eso. A eso le sumaría otro tema que también es más complejo aún, es que hoy, o hace ya 15, 20 años o más, los países de la región de América Central, que son países pequeños con realmente poca capacidad, ¿no?, de desenvolverse en un mundo global, los proyectos nacionales se han vuelto obsoletos. Es decir, El Salvador, dolarizado, con que vive el 15% del PIB son remesas, donde el sueño de los jóvenes es migrar, donde la capacidad de presupuestos y de gestión es poca, donde no tienes capacidad infraestructural del Estado, o hay un macro plan Marshall regional, para decirlo de alguna forma, o tanto da, con perdón, no es que tanto dé, ¿no?, pero la capacidad de, digamos, la capacidad de implementar políticas muy diferentes de un candidato u otro no son tantas, ¿no? Luego, en ese sentido, yo tengo la sensación que la región hoy, toda América Latina, pero en Centroamérica en particular, tiene grandes problemas de poder llevar a cabo una política que sea sensata, sea razonable, que pretenda realmente establecer elementos en base a los cuales impulsar el desarrollo humano, porque las economías de escala en un mundo globalizado hacen que estos pequeños países sean muy... ¿qué? No sea la palabra que no sea ofensiva, ¿no?, digamos, pero tienen capacidad residual a la hora de hacer cambios, ¿no? Has mencionado ahí varios temas que luego, como este último, que luego lo comento para que no se me olvide, pero siguiendo un momento con el tema de la corrupción, Mar mencionaba antes que la población empieza también a tener una postura, Sí. ¿no? Empieza a demandar un cambio y se nota en las encuestas, se ha notado también electoralmente. ¿Tú observas este cambio? Porque al final es la demanda de la ciudadanía, ¿no?, la que impulsa el cambio. Estamos viendo cómo la gente en Guatemala, por otro tipo de cuestiones, pero también relacionado con eso, está saliendo a la calle. Que sea suficiente o no, no lo sé, pero está saliendo a la calle. ¿Ves ese cambio en la cultura democrática de los salvadoreños? Hombre, yo creo que sí, principalmente porque, bueno, Francisco Flores murió en prisión domiciliaria por corrupción. Saca fue condenado en septiembre del año pasado a 10 años de prisión. Es el primer presidente que acaba en prisión. Esto yo creo que afectó mucho a la campaña de Arena y de Carlos Calleja. Fue un golpe brutal para ellos también. La gente lo percibe porque ya tiene una repercusión clara en lo que las encuestas dicen, Después, y hay que decirlo también, bueno, Mauricio Funes está autoexiliado en Nicaragua. Ha sido condenado civilmente ya por corrupción, aunque no lo haya sido por los tribunales. Entonces, todo esto, claro que tiene una repercusión en la ciudadanía que ve lo que está sucediendo. Son imágenes tan sumamente poderosas que hablan por sí mismas. Y no hace falta ser un gran experto en política para ver lo que está sucediendo. Cuando ves que, bueno, de los 3 últimos presidentes, bueno, uno estuvo en arresto domiciliario, el otro está condenado a prisión y el otro ha tenido que irse del país, todos acusados de corrupción de una u otra manera, unos condenados y otros no, bueno, esto tiene que tener una repercusión en la población evidente. Y yo creo que esto también ha sido la ola en la que se ha subido Bukele para bueno, tener esta posición tan ventajosa de cara a los resultados del próximo 3 de febrero. Y claro que ha tenido una repercusión muy grande la corrupción. ¿Cómo se le pone coto? Ahora mismo es difícil. Y bueno, lo que yo creo también es que Bukele ha tenido una posición extremadamente populista en la aproximación al tema, cuando la formación en la que se apoya también está afectada directamente por ello. Vale, retomo entonces, dejamos un momento la Sí. corrupción de lado y retomo lo que habías apuntado, Salvador, la dificultad de los países centroamericanos por su tamaño, por sus capacidades para
para avanzar significativamente. ¿Qué pasa con la integración? Eso es una pregunta en toda la región, pero en estos casos concretos es más significativa, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, si tenéis alguna noción de qué puede pasar con un Bukele al frente del país. Bueno, el problema un poquito del sistema SICA y de la integración es que integra economías de 4 o 5 países, está República Dominicana también, el sistema SICA, que en el fondo compiten, digamos, comercialmente con los mismos productos, ¿no? Es decir, que en el fondo no es una integración complementaria, ¿no? Sino que al final es una integración que sirve, pues, sí sirve para algunas economías, sobre todo la guatemalteca, que es quizá la más fuerte, o la salvadoreña, en el sentido de que hay algunos productos que no tienen aranceles y pueden tener una cierta economía de escala, pero como son integraciones de países que compiten en los 4 o 5 productos hacia el exterior, es muy difícil, para decirlo de alguna forma, que podamos pensar que es algo semejante a una integración como la europea, ¿no? Donde a pesar de todos los problemas que tiene, digamos, ha venido funcionando, ¿no? Eso no es óbice digamos, eso no significa que no deba pensarse en proyectos que tienen un alcance regional, que van desde temas de biodiversidad, de protección de medio ambiente, temas también de lucha contra la pobreza extrema o de seguridad alimentaria. El sueldo base en El Salvador es entre 260 $300, la canasta básica vale 500, ¿no? Es decir, claro, y es peor en Nica, ¿no? Digamos, en Guatemala es peor. Y en Honduras, bueno, es decir, claro, estamos hablando de los grandes proyectos a futuro, pensando en los retos del milenio, la Agenda 2020, ¿cuáles son? Pues sería soberanía alimentaria y lucha contra la pobreza extrema. Educación, formación. Es decir, yo no estoy hablando de grandes maravillas. ¿Igualdad de género? Igualdad de género, sin duda. No, es decir, por lo tanto, yo tengo la sensación que cualquier plan regional va en esa dirección. No sé si la economía global va en esa dirección. Probablemente no. Por lo tanto, la historia es, ya que hay no sé, tanto afán para hacerse grandes fotografías en Davos o en no sé, los G20, ¿no? Digamos, yo tengo la sensación que hay regiones en el planeta que son extremadamente sensibles. Por Centroamérica pasa digamos, pasa una gran cantidad de productos lícitos e ilícitos de cualquier tipo, es un corredor humano, hay migraciones, es decir, es una zona ambientalmente crucial después del Amazonas, por lo tanto, podríamos decir casi que es una región de crisis humanitaria. Por lo tanto, sé que nos alejamos de las elecciones, ¿no? Pero sí, lo que yo... Sí. Pero lo que yo creo es que hay elementos que deberían de mirarse a 15, 20, 30 años vista, porque si no hay un problema humanitario, político, que en el fondo ya lo hay. Si uno mira los índices de homicidios en el Triángulo Norte, eso es una guerra, ¿no? Creo que no pasa nada porque nos alejemos de las elecciones, porque precisamente creo que se pone encima de la mesa los retos del país y cómo los candidatos los pueden hacer frente o no. Siguiendo con lo que significa la integración y retomando algo que comentaste, Daniel, antes, el tema de Taiwán, el que El Salvador ha sido uno de los últimos países en pasarse del reconocimiento de Taiwán a la China única, etcétera. Quería preguntaros un poco por la política exterior. ¿Qué podemos esperar del próximo presidente en política exterior? Con una Venezuela que también tradicionalmente ha tenido un papel importante y que ahora no creo que pueda seguir desempeñándolo tal cual, por lo menos en los próximos meses. ¿Hay algo más allá que podamos esperar? La relación con Estados Unidos, que siempre ha sido crucial por la cantidad de migración, por las remesas, etcétera. ¿Qué podemos esperar en política exterior? No sé quién quiere... Sí, bueno,
Yo quería retomar una cosa de lo que ha mencionado sobre integración, que tiene que ver, que creo que es necesario para profundizar o para arrancar un proceso, tiene que ver con la estabilidad política y con la fortaleza del Estado. Y creo que Centroamérica no ha llegado a los niveles necesarios de estabilidad política y de desarrollo del Estado necesario para empezar a ceder soberanía, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido necesitan todavía fortalecerse internamente como para arrancar o desarrollar de manera seria un proceso de integración que le permita superar, ¿no?, esos problemas de escala, ¿no?, que tienen en sus economías. Y en la cuestión de la relación de las relaciones exteriores, creo que, como se ha mencionado aquí, las remesas son muy importantes, pero su relación con Estados Unidos va a ser una relación que tiene mucho que ver con la volatilidad de su presidente, ¿no? Entonces, como es un presidente volátil que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y toma decisiones internas dudosas o discutibles al menos para forzar que se le dé un presupuesto para la construcción del muro, todas estas cuestiones, creo que si son pequeños económicamente, su perfil también exterior es muy dependiente y está muy mediado por lo que diga Estados Unidos, y en este caso lo que Estados Unidos va a decir pues puede cambiar de hoy para mañana y depende, es muy volátil, ¿no? Así que... ¿Y con China, Daniel? Porque precisamente se supone que ese movimiento, aparte del carácter político, tiene un claro objetivo económico, ¿no? y de expectativas de posibles inversiones, como ha ocurrido en otros países. Bueno, yo creo que simplemente El Salvador sigue una tendencia incontenible ya. O sea, Taiwán, sobre todo desde el 2016, ha venido perdiendo apoyo internacional un año tras otro. El Salvador es el último eslabón. Y sobre todo desde el 2016, el uso que se ha hecho del dinero público en Taiwán en América Latina es cuando menos discutible. Algo con lo que tampoco está conforme, por ejemplo, Japón, que tiene grandes intereses económicos en El Salvador. El puerto de la Unión está sufragado por capitales japoneses y la aproximación contra pronóstico entre Japón y China también, bueno, es bastante estrecha últimamente, aunque resulte increíble. Bueno, ahí depende están. De los temas. Ahí están, depende de los temas, sí. Después, antes de lo que hablabas de la integración, voy a cogerlo un poco. Claro, la integración no es el momento para la integración. Mercosur no va bien tampoco. El ALBA es un edificio en ruinas. Costa Rica y Panamá parecen más interesados en estrechar lazos con Colombia que en pensar en sus 4 vecinos de arriba. Nos quedaríamos con Nicaragua, con Guatemala, con Salvador y con Honduras. Habría que cambiar de ejes estratégicos, como bien decía antes Salvador, porque bueno, son países que compiten, son más países que compiten entre sí más que complementarios. Después, el papel de China. Bueno, China, América Latina y África ha llegado para quedarse. O sea, es un actor principal, como lo es Rusia también, no en una medida tan grande, pero ha llegado para quedarse. Y esto choca directamente con los intereses norteamericanos. O sea, China es un actor en Centroamérica a día de hoy, y lo es en América Latina. Y es un actor importante y que va a tener su peso. Y esto, bueno, especialmente en Centroamérica y después también Brasil. Brasil, después de los gobiernos de Cardoso y de Lula, ha entrado también como un actor económico importante en Centroamérica, que era un espacio que parecía reservado únicamente a los Estados Unidos y se le había respetado ese espacio. Entonces Brasil también está, después está México. Veremos qué pasa con Cuba también. O sea, El Salvador tiene relaciones con Cuba desde el 1 de junio del 2009. Cuba está en un proceso de cambio y veremos a ver qué posición toma el nuevo presidente en relación a Cuba. Supongo que no tomará ninguna, pero bueno, nunca se sabe. No creo que tome ninguna. Pero bueno, esto es lo que hay. La posición que va a tomar China, yo creo que no van a mover, desde El Salvador no se va a mover ficha. Las cosas van a quedar como están. O sea, China, bueno, va a ser tiene relaciones diplomáticas con El Salvador y así va a seguir siendo. Y China es un actor en el área que choca directamente contra los intereses norteamericanos. Y esto se está viendo constantemente. Y va a seguir siendo así en los próximos años. Va a seguir siendo así.
Y, bueno, ¿y qué más? ¿Cuál era? Bueno, más o menos esto, Bueno, ¿no? esto era de Sí. política exterior. Hay otros Sí, dos sí. temas que quiero que toquéis con un poco más de detalle antes de pasar el turno al público. Uno, evidentemente, es el de la violencia, ¿no?, que ha salido varias veces. Hubo una ligera mejoría desde el pico en 2015, pero parece que ha estado volviendo a aumentar el número de, por lo menos como se mide, ¿no?, el número de homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué se redujo? ¿Se aplicó algún tipo de política que permitiera esa reducción? ¿Por qué está volviendo a subir? ¿Y hacia dónde se puede ir? ¿Qué se puede hacer para mejorar esa dramatísima situación? Bueno, es verdad que las tasas de violencia han vuelto a crecer. No hubo un periodo en el que bajaron, no un periodo en el que hubo una negociación. Y lo que se ha dicho ahora, o lo que hasta ahora se ha dicho sobre Bukele, es que él no va a negociar, ¿no? Así que, al menos en campaña, eso es lo que está diciendo, que no es, la negociación no es la preferencia. Entonces, en ese sentido, si Bukele gana las elecciones y mantiene lo que ha dicho en campaña, pues será difícil que bajen las tasas de violencia. Pero de lo que uno dice en campaña a lo que hace, pues hay margen, hay recorrido. ¿Querías añadir algo, Salvador? Es difícil añadir. A ver, yo creo, bueno, no sé. Es decir, el gran problema de la violencia, evidentemente, tiene que ver con el hecho de que es muy difícil a estas alturas, después de haber utilizado primero populismo punitivo, ¿no?, de mano dura y supermano dura, luego el tema de negociación y acuerdos. El gran tema está vinculado también a que es un Estado que durante los últimos 30 años se ha ido, no sé si la palabra es residualizándose, ¿no?, pero que tiene poca presencia territorial. Y el poder es algo que, si no lo ocupas tú, lo ocupa otro, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, en muchos lugares de América Latina y en el Triángulo Norte de la región centroamericana es obvio, es que todas las modas de los años 90, finales 80, 90 y 2000 de adelgazar el Estado ha supuesto una indefensión de la población, porque lo que ha ocurrido es que el control físico de los territorios más periféricos está en manos del crimen organizado, ¿no? Sean las maras la tropa o sean las maras los caudillos, no sé, y esto es algo que se ha extendido. También creo que esto ya no es un tema solo de El Salvador, evidentemente es regional, pero también tengo la sensación, sin querer ser cenizo, ¿no?, de que es la guerra del siglo XXI. Es decir, las guerras del siglo XXI son guerras sin uniformes, son guerras de pobres, son guerras de pobreza, son guerras de control de territorio para el tráfico humano de ilícitos, de lo que fuere. Y esto ha ocurrido, evidentemente, en la región centroamericana, pero también en México. En México han muerto en los últimos 15 años 300.000 personas desaparecidas. Cuando todos quedamos estupefactos con los 30.000 desaparecidos de Argentina, 250.000 en México. Es una burrada. Lo que pasa es que son pobres. Es decir, yo tengo la sensación de que, de que en eso es pionero. Centroamérica es pionera. Es decir, nos enseña un poquito hacia dónde van los tiros en el futuro, ¿no? Y, claro, no se puede solo pensar en que un Estado con un Ministerio de Seguridad Pública puede atajar eso. Estoy siendo muy pesimista, ¿eh? Luego diremos algo bonito, ¿eh?, para que salgamos mejor. Pero tengo mucho la sensación de que es una tendencia en toda América Latina y incluso en el mundo, ¿no? Es decir, en el que la violencia y el control del territorio en periferias ya no está en manos del Estado ni de la oficialidad, ¿no? Y esto se ve de forma muy cruenta ahí. Por lo tanto, no sé cuál es la negociación, pero sí reflexionar otra vez hasta qué punto el Estado puede o no puede controlar eso, ¿no? Y eso engarza solo una cosita, ¿no?, del tema de relaciones exteriores, más allá del tema de geopolítica. Yo también tengo un poquito la sensación, cuando uno va a América Central, piensa Centroamérica, capital, ahora diré una burrada, Miami.
o Centroamérica capital, Los Ángeles, ¿no? Es decir, que al final en el mundo simbólico los salvadoreños tienen un sueño que es que sus parientes, sus tíos, sus familiares, su papá, su tal, no es que hagan el sueño americano, pero tienen unos códigos culturales, musicales, de conducta, de hábitos, cada vez más parecidos a lo que podemos llamar al mundo latino de Estados Unidos, ¿no? Y en un mundo de grandes bloques, Centroamérica, más que México, es un mundo, digamos, no sé si de hip hop latino, es decir, el mundo, el imaginario de los jóvenes está mucho más en Los Ángeles que no en su barrio. Y a la que puedan se van y se conectan por internet y escuchan esa música y tienen esos hábitos. Por lo tanto, es un bloque cultural de lo latino, ¿no? Visto ya no solo desde lo folclórico o lo local salvadoreño, sino mirado desde lo latino o de California o de Florida, digamos, ¿eh? Eso ya depende de los barrios, depende de... Y eso es un tema que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A futuro, porque es cómo se perciben ellos, los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son sus códigos? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué televisión, digamos, ya no miran televisión, digamos, cuáles son los youtubers? Y eso es también un poquito... Bueno, es un tema de lo simbólico y un tema de futuro y un tema de sueños, ¿no? Y un tema también de cómo se va a ver el país. No sé si quieres añadir algo, porque tengo otra pregunta. Bueno, poco más que añadir, ¿sabes? Simplemente, bueno, que el tema de la violencia, ha habido recetas de todo tipo y parece que ninguna tiene la manera de resolverlo. Y después que haya ciento y pico por cada 100.000 o 89 o 65, siguen siendo todavía cifras escandalosas y en realidad está mucho más sujeto a si el mal desempeño de Venezuela te coloca en el segundo puesto o en el tercero y vamos... van las cosas por aquí. O sea, es un problema muy grave. Desde el 94 para acá ha habido varias recetas y parece que ninguna acaba alcanzando la solución al asunto. Y es un tema muy, bueno, muy complicado, muy complicado. De acuerdo con todo lo que han dicho, es que no se había más que añadir. Vale. Lo último que os quería preguntar es qué papel está teniendo la religión en esta campaña y ahora mismo en la política salvadoreña. Estamos viendo cada vez más presencia de la religión en la política en todas partes y en América Latina especialmente. Estamos viendo la creciente presencia, la creciente influencia de los grupos evangélicos. Grupos evangélicos, sí. En este caso, además, hay otro componente, pero bueno, esa es la pregunta. ¿Qué papel está teniendo la religión? Si alguno. Pues no, digamos, en los primeros minutos de uno de los debates electorales, ¿no? Me llamó la atención que cuando se presentaban cada uno de los candidatos, en este debate no estaba Bukele, el único que dio gracias a Dios, así como para empezar, fue el candidato del Frente, ¿no? Que es una cosa que llama mucho la atención. Un poquito. Pero el resto, digamos, no se presentó, o se presentó a sí mismo sin ninguna referencia religiosa. Así que es verdad que esos grupos cada vez tienen más poder en Centroamérica, sobre todo, o en Brasil también. Pero la verdad es que no sé si tienen directrices, ¿no? En Guatemala sí sé que han mandado o han tenido sus propios candidatos, pero en el caso salvadoreño, ¿no? Como el sistema de partidos ha estado tan estructurado en ese bipartidismo, pero si ahora se empieza a abrir, pues quizá tengan oportunidad para tener su propio candidato, pero tampoco podría dar mucha más información aquí. Bueno, el candidato, que no hemos hablado de él, pero el candidato de Vamos, Josué Martínez, este hombre, bueno, está acusado de ser poco apto para el cargo porque, bueno, es pastor de una iglesia reformada, no sé de cuál de ellas, o lo fue, o sea que sí que las iglesias reformadas cada vez tienen mayor presencia. Y bueno, y en esta candidatura de Vamos, que parece ser que tiene, vamos, un apoyo muy residual, sí que la presencia del mundo evangélico sí que es importante, más allá de que es un partido que no va a tener ninguna trascendencia de cara a las presidenciales.
pero su candidato sí que está vinculado a los grupos evangélicos, Entonces, por aquí se ve algo de esto. Después, sí, a mí también me llamó poderosamente la atención. Supongo que el Frente Farabundo Martí siempre ha tenido, o es una sensación que tengo, sobre todo en los años 70, 80 y 90, de seducir un poco a aquellos sectores de la democracia cristiana y de la teología de la liberación, de todo lo que sucedió con el Concilio Vaticano II en el 65, el Congreso de Medellín en el 68, de seducir a estos grupos que acabaron formando parte del Farabundo Martí. Entonces, estos llamamientos a la divinidad y a Dios y a dar gracias a Dios y todas estas cosas, que son, bajo mi punto de vista, dentro del Farabundo Martí, un poco teatrales, son bastante típicas. O sea, sí que las sacan a escena con cierta frecuencia. Sobre todo en los 90. En los 90 sí que, esto sí que se hacía con cierta frecuencia. Yo, por lo menos... si no me equivoco, porque se me pueden cruzar las cosas, leyendo la crónica de ayer del mitin de cierre de campaña de Bukele, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. O sea que parece ser que no es el único. Sí, Dios está muy presente en Centroamérica. Sí, por eso. Si os parece, pasamos ya, si alguien tiene una pregunta.